procedimiento en virtud del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966, abarca una amplia gama de derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho a un juicio imparcial, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Los derechos individuales que pueden invocarse ante el Comité de Derechos Humanos se enumeran en la parte 3 del pacto, de los artículos 6 al 27. El mecanismo de presentación de denuncias por presuntas violaciones de esos artículos figura en el primer protocolo facultativo del pacto, que es un tratado distinto, abierto a los Estados partes en el pacto. Los Estados partes en el protocolo facultativo reconocen la competencia del Comité de Derechos Humanos, un grupo de 18 expertos independientes que se reúnen 3 veces al año para recibir las denuncias de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos que se les reconocen en el pacto. Las denuncias en virtud del protocolo facultativo del pacto que contengan los elementos necesarios, prima facie, se remiten al relator especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales del comité, que decide si el caso debe registrarse y transmitirse al Estado parte para que formule observaciones. Dado el gran número de denuncias presentadas ante el comité, puede haber un retraso de varios años entre la presentación inicial y la decisión final del comité. En virtud del protocolo facultativo, no hay ningún plazo para presentar denuncias ante el comité. Sin embargo, con el fin de prevenir posibles abusos en este sentido, el comité introdujo un artículo en su reglamento sobre los retrasos en la presentación. De conformidad con el actual artículo 96C, un retraso en la presentación no constituye automáticamente un abuso del derecho a presentar una comunicación. Sin embargo, puede haber abuso si la denuncia se presenta después de 5 años a partir del agotamiento de los recursos internos o, en su caso, después de 3 años a partir de la conclusión de otro procedimiento de examen o arreglo internacional, a menos que existan razones que justifiquen la demora teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. El Comité de Derechos Humanos no puede examinar una denuncia si el mismo asunto está siendo examinado por otro mecanismo de examen o arreglo internacional. Algunos Estados partes han formulado reservas para excluir la competencia del comité, no solo en relación con los casos que estén siendo examinados, sino también con los casos que han sido examinados y resueltos por otro mecanismo internacional. El comité considera que el procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, los relatores especiales o los grupos de trabajo no constituyen un mecanismo de ese tipo. Por consiguiente, las denuncias ante el Comité de Derechos Humanos no se declararán inadmisibles si también se han presentado ante uno de estos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. En cuanto a qué constituye el mismo asunto, el comité entiende que se trata del mismo autor, los mismos hechos y los mismos derechos sustantivos. Los hechos que se hayan sometido a otro mecanismo internacional se pueden presentar ante el comité si el pacto ofrece una protección más amplia. Además, las denuncias que hayan desestimado otros mecanismos internacionales por motivos de procedimiento no se consideran examinadas en cuanto al fondo, por lo cual pueden llevarse ante el comité
los mismos hechos. El Comité de Derechos Humanos ha desarrollado algunas excepciones a la regla de que no puede examinar los hechos que ocurrieran antes de la entrada en vigor del protocolo facultativo para el Estado parte interesado. Por lo tanto, el comité examinará una denuncia con respecto a hechos que ocurrieran antes de la fecha de entrada en vigor si, con posterioridad a esa fecha, no ha habido ninguna resolución judicial ni ningún otro acto del Estado que valide esos hechos.